Iniciar un viaje a menudo significa enfrentarse a lo desconocido, y en la vida el cambio es uno de esos viajes inesperados. Hoy, en nuestro podcast, exploraremos cómo navegar a través del cambio, transformando la incertidumbre en una oportunidad para el crecimiento personal. Te invitamos a sumergirte con nosotros en este tema, descubriendo herramientas y perspectivas que te ayudarán a adaptarte y prosperar en medio de la evolución constante de la vida. El verbo crear y el verbo creer en primera persona se conjugan igual. Yo creo lo que creo. Hola, estás escuchando tu podcast Compás de Vida, un espacio de reflexión, ideas y conocimiento que te acompañará en el proceso para transformar tu vida. Soy Salomón Dabá y si me lo permites, seré tu guía en esta aventura para crear tu plan de vida. Para empezar a abordar este tema, quiero leerte un pequeño cuento. En un rincón del bosque, en algún lugar donde el sol se filtraba entre las hojas y las flores bailaban con la brisa, nació una pequeña oruga. Su vida transcurría entre el suelo, moviéndose con esfuerzo de un lugar a otro. Pero un día, sintiendo la necesidad de explorar el mundo desde nuevas alturas, decidió trepar a un árbol de gran tronco. No fue fácil para la oruga alcanzar las alturas deseadas. Tropezaba y caía, pero su determinación la impulsaba a continuar. Finalmente, logró llegar a una rama donde el mundo se desplegaba ante ella en una vista panorámica. Desde ahí contempló la belleza del valle, el cielo azul adornado con nubes de algodón y un vasto mar azul intenso en el horizonte. Una sensación de paz envolvió a la oruga mientras respiraba el aire fresco desde su nueva perspectiva. Pero la oruga, a pesar de haber alcanzado esa altura, sintió en su interior que la vida aún le deparaba más. Reconoció que su existencia como oruga estaba llegando a su fin y que la transformación era inevitable. Se durmió con esa certeza, y a su alrededor creció un caparazón que le envolvía en calma mientras se preparaba para su metamorfosis. Cuando finalmente despertó, se sintió atrapada en una coraza pesada. Descubrió unas alas azules hermosas y resplandecientes que se desplegaron con mucho esfuerzo. Sin embargo, la oruga, aferrada a su antigua identidad, no percibió completamente su transformación. Siguió utilizando sus patas para desplazarse, sin darse cuenta que ahora tenía la capacidad de volar. Con el peso de sus nuevas alas, la mariposa azul descendió del árbol, intentó vivir como lo hacía antes, como una oruga, arrastrándose por el suelo con mucha dificultad. Sus alas, sin embargo, le impedían moverse con la agilidad que tenía antes. La mariposa, confundida, no comprendía por qué su vida se había vuelto tan complicada. Desesperada, intentó regresar a la rama donde se había transformado, pero la tarea parecía imposible. Una mariposa blanca, sabia y elegante, la vio y se acercó al notar su llanto. Le recordó que ahora tenía alas y sugirió que en lugar de trepar intentara volar. La mariposa azul, aún aferrada a la imagen de la oruga, dudó al abrir sus imponentes alas. La mariposa blanca le enseñó que al no utilizar sus alas desgastaba inútilmente sus patas. Con esas palabras, la mariposa blanca alzó el vuelo, dejando a la mariposa azul reflexionando sobre su verdadera naturaleza. Abriendo sus alas con valentía, la mariposa azul sintió el viento acariciándola. Se dio cuenta de que ya no era una oruga y que sus alas eran el regalo que le permitían elevarse. Superando el miedo, se elevó por los cielos, ascendiendo hacia la rama que alguna vez parecía inalcanzable. Al aceptar su transformación, la mariposa azul descubrió la belleza de sus alas y la libertad de volar. Este cuento nos recuerda que la evolución es parte de la vida y que a veces, para abrazar nuestro verdadero potencial, debemos soltar las viejas identidades y aprender a utilizar nuestras nuevas fortalezas. La mariposa azul, ahora en pleno vuelo, entendió que su metamorfosis no era solo física, sino también un viaje hacia la aceptación y la realización de un verdadero ser. Al igual que nuestra mariposa, todos pasamos por momentos de transformación que desafían nuestras percepciones y nos invitan a explorar nuevos horizontes. Hoy profundizaremos en cómo estos cambios, aunque a veces inciertos, son cruciales para nuestro crecimiento y evolución. Vamos a descubrir juntos cómo podemos abrazar esos cambios, encontrando en ellos oportunidades para florecer. Hace tiempo, uno de mis mentores me comentó: todo evento es un evento neutro. Esto quiere decir, no es ni positivo ni negativo en sí mismo. Ese signo se lo ponemos nosotros. Y sobre esto hay una autora que se llama Carol Dweck, en un libro llamado Mindset, The New Psychology of Success. Te dejo la bibliografía en las notas de este podcast, que propone de que hay dos tipos de mentalidades.
Una mentalidad fija que evita los desafíos por miedo al fracaso o por otros miedos, y una mentalidad de crecimiento que abraza los desafíos y los ve como una oportunidad para poder aprender. Esa mentalidad de crecimiento es clave para podernos adaptar al cambio, ya que permite ver los obstáculos no como una barrera insuperable, sino como escalones que podemos utilizar para el crecimiento personal. En una mentalidad de crecimiento, los errores y el fracaso no son una señal de incapacidad, sino por el contrario son oportunidades para desarrollarnos y aprender. Para poder cultivar esta mentalidad de crecimiento, Carol propone, primero que nada, reconocer y redefinir el significado de fracaso. Así como comentaba de que todo evento es evento neutro, nosotros definimos cualquier evento en nuestra vida como negativo, es decir, fracaso, o como una oportunidad para aprender, es decir, verlo en positivo. Y si aceptamos estos desafíos como una parte del proceso de aprendizaje, va a ser mucho más fácil que le pongamos un signo positivo y eso nos lleve a aprender y entonces seguir creciendo. En la mentalidad de crecimiento, los errores y el fracaso no son señales de incapacidad, sino son oportunidades para el desarrollo del aprendizaje. Ahora, para poder desarrollar esta mentalidad de crecimiento, resulta clave empezar a desarrollar nuestra autoconciencia, es decir, empezar a escuchar cómo me hablo a mí mismo y cuáles son las palabras que utilizo cuando me dirijo a mí mismo, ya que eso es lo que me va a permitir entender si estoy funcionando desde una mentalidad fija o desde una mentalidad de crecimiento. Y una vez que empiece a escuchar ese diálogo, mi diálogo interno, puedo empezar a desafiar y cambiar entonces las creencias que limitan mi proceso, que limitan mi potencial. A fin de cuentas, todo lo que creemos y todo lo que hacemos todos los días, en algún momento de nuestra vida lo aprendimos y funciona. El problema es que muchas de estas cosas que aprendimos y muchas de esas cosas que creemos no son mías, son creencias de alguien más, son cosas que aprendimos en algún momento y a medida de que nosotros podamos poner a prueba, podemos desafiar estas creencias, podemos entender si eso me funciona hoy o no, posiblemente no, y entonces es desde ahí en donde puedo empezar a hacer esos cambios para poder alcanzar un potencial mucho mayor del que tengo ahorita. Y para poder desarrollar todo este proceso de autoconciencia, para poder empezar a escuchar mi diálogo interno, algunas herramientas como la meditación o por ejemplo llevar un diario personal o terapia o coaching son cosas que nos van a ayudar a entender mucho mejor qué es lo que está pasando conmigo, empezar a escuchar mucho más mis emociones y a sentir más mis sentimientos, y eso es lo que me va a ayudar a desarrollar de una manera mucho más efectiva para manejar el cambio. Y a medida de que nosotros podamos escuchar mejor nuestro pensamiento, cómo nos hablamos y podamos empezar a sentir nuestras emociones de una forma distinta y poner en duda todas esas creencias que a lo mejor no son mías, entonces va a ser mucho más fácil para mí tolerar la incertidumbre y adaptarme de una manera mucho más flexible a los cambios. Dicho de otra forma, el lenguaje que usamos para hablarnos a nosotros mismos o por ejemplo para hablar de nuestros éxitos y nuestros fracasos pueden fomentar una mentalidad fija o una mentalidad de crecimiento. Si utilizo palabras de aliento, por ejemplo, para enfatizar mucho más el esfuerzo, eso va a contribuir a que desarrolle mucho más una mentalidad de crecimiento. Ahora, ¿cómo podemos aplicar todo esto? En la educación, por ejemplo, a medida de que nosotros como adultos o como profesores o maestros, no importa de la edad que sean nuestros estudiantes, a medida de que nosotros nos enfocamos en su aprendizaje, en el proceso de aprendizaje y no en el resultado final, eso es lo que nos va a ayudar a que los niños, los chavos, funcionen de una manera mucho más crítica y puedan enfrentarse a los desafíos y puedan enfrentarse al cambio. Hay una investigación que se hizo con niños de quinto de primaria en la cual se les dio un rompecabezas a todos y la instrucción era que lo resolvieran. A todos los niños se les dijo al final que lo hicieron muy bien. A la mitad del grupo se le comentó que lo hicieron muy bien porque son muy inteligentes. Y a la otra mitad se le dijo que lo hicieron muy bien por el esfuerzo que hicieron y ese esfuerzo fue lo que los llevó al resultado. Como segundo paso de la investigación, se les dieron 3 rompecabezas con 3 niveles de complejidad. Y al final de esto, el grupo al que se le dijo
que lo hicieron muy bien porque son muy inteligentes, les costó mucho trabajo completar la instrucción de la segunda fase. A diferencia de los niños que se les había dicho que se esforzaron mucho y por eso tuvieron buen resultado, fue mucho más fácil para ellos completar la instrucción. Ahora, si llevamos esto, por ejemplo, al área laboral, es súper importante que nosotros podamos, como empresas, ayudar a los empleados y a la gente con la que colaboramos a entender cómo transformar todas estas oportunidades, todos esos desafíos como una oportunidad para avanzar y para innovar. Promover la resiliencia, promover la adaptabilidad, porque a fin de cuentas, hoy por hoy estamos en un mundo en donde hay tantos cambios tan rápido que a medida de que nosotros podamos ser mucho más resilientes y adaptarnos mucho más a los cambios, ir sobre la marcha haciendo los movimientos que tengamos que hacer, eso nos va a llevar a ser una empresa mucho más eficiente. Ahora, por ejemplo, hablando de las relaciones personales, a medida de que yo me detenga, cuando tengo un conflicto con alguien, por ejemplo, o tengo alguna diferencia con alguien, a medida de que yo me detenga para poder entenderme a mí mismo, escucharme lo que me está pasando a mí y escuchar y entender a la otra persona, eso es lo que me va a ayudar a poder tener una mentalidad de crecimiento y poder entenderme y entender a la otra persona y desde ahí mejorar mi comunicación, desde ahí mejorar la forma en la que nos entendemos uno al otro, y eso es lo que me va a llevar a fortalecer esos vínculos personales. Y en el momento que hago esto, automáticamente yo como persona crezco porque me escucho más, me siento más, y eso me va a llevar a poder funcionar mucho mejor, porque va a ser mucho más fácil ver los fracasos como lecciones. Y de hecho los fracasos dejan de ser fracasos, simplemente son lecciones, son cosas que estoy aprendiendo. Y entonces va a ser mucho más fácil que yo como persona empiece a tomar riesgos calculados, y esos riesgos son los que me van a llevar a poder crecer más. Algo muy importante dentro de todo esto es que nosotros podamos empezar a reconocer y redefinir el significado del fracaso. Como lo dije, ningún evento es positivo o negativo, todo tiene que ver con el significado que yo le dé. De igual manera, si yo cambio el significado de la palabra fracaso o de lo que significa un fracaso, va a ser mucho más fácil que yo pueda adaptarme a los desafíos y aceptarlos de una forma muy diferente. Y evidentemente, como ya lo comenté, algo súper importante es que yo pueda celebrar el esfuerzo y celebrar el progreso, no nada más los resultados, que es algo muy diferente a como nos han enseñado, por lo menos a mi generación. Ahora, hablando de las estrategias que podemos manejar para manejar toda esta incertidumbre de los cambios, hay un par de libros muy interesantes. Uno que se llama Managing Transitions, Making the Most of Change, de William Bridges, y otro, Change Your Questions, Change Your Life, de Mary Lee Adams. Y estos dos autores lo que hablan es, primero que nada, la importancia de reconocer y aceptar la incertidumbre. Aceptar que la incertidumbre es una parte natural de cualquier proceso de cambio. Comprender que la incertidumbre no es un sinónimo de algo negativo, sino es una oportunidad para crecer y para innovar. Se habla también de identificar lo que está y lo que no está bajo nuestro control. A lo mejor yo tengo ciertos planes, por ejemplo, sacar a mis perros a pasear, y de repente me doy cuenta que está lloviendo. Es muy simple preguntarme, ¿lo puedo controlar o no? Yo no puedo controlar la lluvia. Yo creo que nadie en el mundo puede controlar la lluvia todavía. Entonces, simplemente si yo identifico que no lo puedo controlar, puedo cambiar un poco mi mentalidad y cómo me voy ajustando ante ese proceso que no lo puedo controlar. Y entonces puedo yo centrar mi energía y mis esfuerzos en lo que sí puedo cambiar, en lo que sí puedo influir directamente. Y a medida de que yo pueda establecer metas claras y alcanzables, va a ser mucho más fácil que mis acciones estén guiadas hacia esas metas. Como dice Alicia en el País de las Maravillas, que le pregunta a Alicia, ¿a dónde voy? Le preguntan a dónde quieres ir, y pues bueno, ella dice no sé, pues entonces cualquier camino te va a llevar a eso, ¿no? Más o menos algo así dice la cita. Entonces, bueno, a fin de cuentas se trata de que tengamos objetivos muy claros y alcanzables que nos ayuden a poder ir caminando
Y como se maneja mucho en PNL, en programación neurolingüística, a medida de que yo puedo tener un objetivo muy claro y empiezo a caminar hacia ese objetivo con la estrategia que desarrollé para poder llegar a ese objetivo, lo más importante es que esté revisando constantemente si me estoy acercando o no a mi objetivo. No necesariamente voy a llegar a mi objetivo, pero por lo menos entender si me estoy acercando o no. Y de esa forma puedo entonces hacer los ajustes necesarios para yo poder llegar a mi objetivo. Les voy a poner un ejemplo personal. Hace un tiempo, en la época de la pandemia, por ejemplo, me di cuenta que tenía algunos kilos de más y que mi cuerpo no estaba como yo quería que estuviera. Y una de las estrategias que seguí, a diferencia de lo que dicen los nutriólogos, si algún nutriólogo nos escucha, sorry por lo que voy a decir, pero a mí me funcionó muy bien y luego a mi esposa, de empezar a pesarme todos los días. Y de esa manera, todos los días puedo empezar a darme cuenta los cambios que estoy haciendo, la forma en la que me estoy alimentando, el ejercicio que estoy haciendo, qué impacto está teniendo. Y no necesito esperarme 1, 2 o 3 semanas para ir con el nutriólogo o para hacer un alto y ver lo que pasó y darme cuenta que entonces ya pasaron 2 semanas y estaba haciendo de una manera equivocada. Otro punto importante, y eso me lleva a algo que comentan también en estos dos autores, es mantener una rutina. A medida de que yo pueda crear y mantener una rutina que me proporcione estabilidad y que me permita acercarme a esos objetivos, va a ser mucho más fácil que enfrente los cambios, porque a fin de cuentas la rutina me puede servir como un ancla emocional que me ayuda a mejorar la forma de enfrentar la incertidumbre, porque por lo menos eso ya lo tengo seguro y hay ciertas cosas que yo que sé cómo son y eso es lo que, de hecho, esos son los hábitos, es el hecho de yo poder tener ciertos elementos, quitarlos de mi mente porque ya son automáticos. Ponte a ver cómo te lavas los dientes o cómo te bañas o cómo comes o cómo tomas agua. Son cosas que ya las haces en automático y ni siquiera te pones a pensar. De eso se trata también la rutina, de empezar a hacer ciertas cosas de manera automática para que entonces tú puedas dedicarle tu energía a las cosas que sí puedes influenciar. Ahora, otra de las técnicas que menciona acá es practicar la reflexión y la pregunta efectiva. Fin de cuentas, dicen por ahí que una buena pregunta va a llevar a una buena respuesta, una pregunta tonta te va a llevar a una respuesta tonta. Entonces, de ahí la importancia, por ejemplo, de preguntarte cosas como ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿Cómo puedo abordar este desafío de una manera diferente? ¿Cómo puedo crecer con esto? ¿Cómo puedo manejarlo algo distinto? O, por ejemplo, si tengo algún mentor o alguna persona a la que real o imaginaria, ¿cómo es que Scooby-Doo haría esto? ¿No? ¿Cómo resolvería este problema? ¿Cómo enfrentaría esta situación? ¿Alguna persona, algún maestro, insisto, real o imaginario? Entonces, aquí lo importante es que aprendamos a preguntarnos de una manera eficiente, una manera mucho más productiva para poder enfrentar estos cambios. Ahora, otra de las cosas que mencionan también estos dos autores es la importancia de fortalecer nuestra capacidad para recuperarnos de los contratiempos y adaptarnos a nuevas circunstancias. A fin de cuentas, todos vivimos la pandemia hace unos años. Algunos en este año 2024 hemos pasado por procesos muy complejos. Yo vivo en Israel, estoy viviendo en un proceso de guerra y a medida de que yo tenga la capacidad de ajustarme y de recuperarme muy rápido de esos contratiempos y de esas cosas y hacer los cambios que tenga que hacer de una manera mucho más rápida, mucho más ágil, eso es lo que me va a permitir poder crecer y poder manejar estos cambios como una forma, como una plataforma. Esto, algo que me ha ayudado mucho en lo personal, en todo este proceso, tanto de la pandemia como en este proceso de la guerra que estamos viviendo en Medio Oriente, es la comunicación y el apoyo mutuo, tanto con mi esposa, con mis hijos, con amigos, con familia, con diferentes personas, que el hecho de poder empezar a platicar y poder expresarme lo que me está pasando, poder expresar mis emociones, mis miedos, eso es lo que me permite sacarlo de mi sistema, escuchar cómo me estoy hablando, cuál es mi proceso mental, y en base a eso poder empezar a tomar acciones y decisiones mucho más inteligentes, porque muchas veces nos quedamos ciclados con nuestras ideas
y no salimos de eso, y es como dice por ahí, pensar afuera de la caja. Y para poder pensar afuera de la caja, la comunicación abierta con otras personas y con una comunidad, con una red de apoyo, resulta súper importante. Y sí, muy posiblemente vamos a cometer errores, es un hecho que vamos a cometer errores, y el hecho de poder nosotros celebrar esos errores y verlos como una forma de aprendizaje es lo que me va a ayudar a poder no darle tanta importancia y no darle tanto peso a equivocarme y a arriesgarme, porque sé que si me equivoco no pasa nada, está bien, como dice Forrest Gump, shit happens, está perfecto. Y algo muy importante que también tiene un componente neurológico clave es reconocer y celebrar los pequeños éxitos, porque a fin de cuentas si nosotros hacemos logramos algo muy chiquito como levantarnos cuando sonó el despertador y me doy una palmadita en la espalda me reconozco algo tan simple como eso, automáticamente voy a generar un poquito de dopamina y es lo que me va a ayudar a sentirme mejor. A diferencia de si yo, por ejemplo, ante un error empiezo a criticarme, empiezo a hablarme mal, automáticamente voy a entrar en un proceso de estrés y automáticamente eso me va a llevar a generar químicos como el cortisol, que es la hormona del estrés, y eso es lo que me va a dar un espiral negativo. Entonces, bueno, a fin de cuentas, el hecho de poder reconocer mis pequeñas victorias y empezar a reconocer lo bueno, reconocerlo y ampliarlo y lo malo, no minimizarlo, pero no darle mayor importancia, eso es lo que nos va a ayudar a poder aprender de todos de los errores y los fracasos. Y todo eso que tiene que ver con el cambio, simplemente se trata de nosotros poder crear un proceso mental mucho más ágil, mucho más rico para poder tomar decisiones conforme estamos avanzando durante el proceso. No importa qué es lo que la vida nos ponga enfrente, simplemente es yo sé perfectamente a dónde quiero llegar y de eso se trata Compás de Vida, de eso se trata tener tu plan de vida, de poder saber exactamente hacia dónde quieres llegar en todas las áreas de tu vida y vas en el día a día revisando cómo es que las acciones que estás tomando te están llevando o no hacia esos objetivos, hacia esos sueños y de esa manera puedes ir ajustando lo que tengas que ir ajustando en base a lo que va pasando. Otra vez, quiero sacar a mis perros a pasear, pero si está lloviendo, pues bueno, hago los ajustes que tenga que hacer porque no me voy a enfocar en las cosas en las que no tengo nada que influenciar. Ahora, he hablado un poco en este podcast de la resiliencia y hay un par de libros que hablan mucho de este tema. Uno es ¿Quién se robó mi queso? De Spencer Johnson, Who Moved My Cheese en inglés. Y el otro se llama Switch, How to Change Things When Change It Hard, de Chip y Dan Heath. Y lo que hablan ellos es, uno es afrontar la realidad del cambio, reconocer que el cambio es inevitable y puede suceder en cualquier momento. Aceptar el cambio como una parte integral de la vida y del crecimiento personal. Hablan de la adaptabilidad y la flexibilidad. Desarrollar la capacidad de adaptarse rápidamente a nuevas situaciones y desafíos. Ser flexible en el enfoque y estar abierto a probar nuevas estrategias y nuevas soluciones. Que es lo que comentaba. Hago algo, tengo una estrategia, funciona, le sigo, no funciona, me voy ajustando, porque lo importante es estar pendiente del proceso, estar pendiente de lo que me está pasando en el día a día y como ya empecé a desarrollar mucho mi autoconciencia, empecé a escuchar cómo me estoy hablando, entonces puedo ir ajustando todos los caminos que voy siguiendo. Es muy importante tener una actitud positiva frente a los cambios y en general. Ver el cambio como una oportunidad para aprender y crecer en lugar de verlo como una amenaza. Algo muy importante de todo esto tiene que ver con los miedos. Mucho del proceso del cambio y cuando nos enfrentamos a nuevas situaciones inesperadas son los miedos. Y a medida de que nosotros nos detengamos un segundo a sentarnos mentalmente hablando, sentarnos con el miedo, escucharlo y entender lo que nos quiere decir y para qué está ahí, va a ser mucho más fácil que podamos ver el miedo como un amigo que me está queriendo decir, cuidado, aguas, nada más ten precaución con este tema porque puede pasar esto.
Y de eso se trata el miedo. No se trata de algo para detenernos, sino se trata como una forma de alertarnos de que algo potencial puede pasar. Y a medida de que yo pueda estar listo para prevenir dentro de lo posible, eso es mucho más fácil que pueda yo correr riesgos, porque yo ya me detuve un segundo a pensar cuáles son los diferentes escenarios sobre eso que puede pasar. Entonces se trata de reconocer los miedos y reconocer que si yo me siento un segundo y enfrento esos miedos, escucho esos miedos de una manera constructiva, puedo utilizarlo como un catalizador para la acción, para moverme hacia mis sueños, hacia mis objetivos, en lugar de paralizarme. Es como se dice mucho, ¿no? El monstruo del closet, de cuando eres chiquito, cuando eres niño, escuchas un ruido en el armario, en el closet, y empiezas a generar toda una serie de imaginación y de historias, y cuando menos te das cuenta de una tontería muy chiquita, que es que se cayó un pantalón o algo del closet, ya tú creaste un monstruo gigante, horrible, que vive dentro del closet, ¿no? Y bueno, de eso se trata, de pararte y enfrentar ese miedo. Se habla también mucho en estos libros de visualizar tus metas y tus objetivos. A medida que tú tengas una visión clara de lo que deseas alcanzar, incluso en tiempos de incertidumbre, eso es lo que te va a permitir seguirte motivando y seguir buscando nuevas alternativas de cómo moverte. Otra vez, es jugar un poco en el proceso de ir caminando, de enfocarte en el resultado y al mismo tiempo enfocarte en el proceso y viviendo el proceso día a día. Y no necesito todo el tiempo estar viendo mi meta, pero sí tengo que estar viendo cómo me está afectando y cómo estoy en el proceso y si me estoy acercando o no, y poder hacer los ajustes que tenga que hacer para poder llegar a ese objetivo, a ese sueño, y poder vivir, como lo llamamos nosotros, mi compás de vida, es decir, mi plan de vida de una manera holística. Y algo que es clave en todo este proceso, ya lo comentamos hace unos momentos en este episodio, es la red de apoyo, es la red de contactos, es con quién me apoyo para poder vivir. A fin de cuentas, somos seres sociales. Y a medida de que yo puedo apoyarme de amigos, familias, colegas y de las personas con las que, maestros, mentores, con las que yo pueda hablar de lo que me está pasando, con las que podamos compartir diferentes formas de pensar, que podamos de alguna manera hablar de todo esto y apoyarnos unos a otros, eso puede ser toda la diferencia para poder salir adelante ante cualquier situación, sin importar cuál sea, porque posiblemente yo no tengo la respuesta, pero alguien más posiblemente sí la tenga. Y otra vez, algo muy importante que se repite con estos autores y se repite en general por todos lados, es reconocer y celebrar los logros personales durante todo el proceso. Cada pequeña victoria que tenga, celebrarla y de alguna manera manejarla de una manera positiva y engrandecerla, que eso es lo que nos va a ayudar a poder tomar más riesgos y nos va a ayudar a continuar adaptándonos y continuar creciendo, porque a fin de cuentas, si logré hacer algo y lo festejo, eso me voy a sentir mejor y eso es lo que me va a dar energía para hacer otra cosa y eso otra cosa, y cuando menos me doy cuenta, el crecimiento que tuve es fenomenal. Bueno, estamos llegando al final de este episodio. Quiero platicar contigo que en próximas fechas empezarás a ver mucha información con respecto a un programa que estamos creando, un curso que estamos creando para poder transmitirte y poder compartir contigo cómo puedes empezar a vivir todo este proceso de cambio, cómo puedes empezar a vivir todo este proceso de crear tu plan de vida, empezar a vivirlo de una manera, empezar a vivir una vida mucho más exitosa, una vida mucho más holística. Y te tengo noticias, nos han dicho de que no podemos tenerlo todo, pero yo creo que sí podemos tenerlo todo, absolutamente todo lo que queramos podemos tenerlo. Simplemente se trata de poder crear un plan para poder llegar a eso que queremos tener, y eso es precisamente lo que trabajamos en Compás de Vida. Te felicito y te reconozco por haber llegado hasta este punto en este episodio del podcast. Eso habla de tu compromiso contigo mismo, de tu compromiso con crecer, tu compromiso con tener una vida mucho más rica, mucho más exitosa y poder alcanzar todo lo que quieres lograr en tu vida.
Te mando un fuerte abrazo y si crees que este episodio tuvo valor para ti, por favor ayúdame a que otras personas puedan tener acceso a toda esta información para que también ellos puedan crecer y podamos juntos crear un mejor mundo y una mejor sociedad y una mejor comunidad. Ayúdame a crecer la comunidad. Nos vemos la siguiente semana.